Bueno, en este video tutorial vamos a aprender a dibujar una licuadora a partir de el uso de operaciones booleanas y de redondeos. En particular vamos a aplicar la operación de adición, en este caso para obtener un volumen complejo. Este es un sólido bastante sencillo de realizar. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Recuerden que estamos trabajando en este caso en una perspectiva axonométrica, es decir, las líneas deben ser paralelas unas con otras, y este será un factor bastante determinante a la hora de obtener un buen resultado. Entonces vamos a empezar desde la parte de abajo hacia la parte de arriba, diseñando esta licuadora. Lo vamos a hacer entonces en el formato vertical, en este caso, para poder obtener un volumen que en su geometría es mucho más alto que ancho. Entonces vamos a empezar desde la parte inferior, como les venía diciendo. Lo primero que vamos a hacer es trazar unas líneas de referencia, las líneas iniciales. Estas líneas las voy a hacer bastante tenues. Acabo de trazar entonces una primera línea que tiene aproximadamente unos 60 grados de inclinación. Esta línea la voy a conectar con una segunda línea. Esta línea va a ser mucho menos inclinada, tiene aproximadamente unos 30 grados de inclinación, y con estas líneas voy a empezar a trazar mi dibujo. Fíjense que en este caso, al estar esta línea mucho menos inclinada, eso va a significar que voy a ver mucho más del lado derecho de esta licuadora que del lado izquierdo. La inclinación de las líneas va a demarcar, en el caso de la perspectiva axonométrica, va a demarcar cuál es el lado que más va a verse en el dibujo. Entonces lo primero que voy a hacer es cerrar estas dos líneas para formar un plano. Recuerden que lo ideal es que las líneas tengan muy buen paralelismo, es decir, que esta línea y esta línea sean paralelas, y del mismo modo esta línea y esta línea sean lo más paralelas posibles. Esto me va a demarcar en este momento cuál va a ser el ancho y la profundidad máxima de mi dibujo. Voy entonces en este momento a marcar las líneas diagonales que me van a ayudar a identificar cuál es el centro de este plano. En este caso voy a trazar estas dos líneas y ya encuentro cuál es el punto central del plano. Sin embargo, voy a hacer este procedimiento para encontrar en la parte central de este plano un plano que sea un poco más pequeño. A partir de las diagonales ya puedo encontrar variaciones de los planos para que sean más pequeños y se escalen de manera proporcional. Entonces lo que voy a hacer es identificar un punto. Este punto no está ubicado a una distancia muy precisa, digamos que simplemente me interesa que ustedes observen la distancia entre estos dos puntos y tracen algo similar. Ahora lo que voy a hacer es a transportar esta línea hasta esta otra diagonal de manera paralela hasta que encuentro la diagonal. Posteriormente este punto que acaba de cruzarse con esa diagonal voy a lanzarlo hacia la parte de atrás con una línea que sea paralela a esta línea de aquí. Voy nuevamente a trasladar esta línea de modo que sea paralela a mi línea de atrás, y por último voy a cerrar este plano con estas dos líneas. Fíjense que el plano resultante es un plano que está ubicado en el centro del exterior de manera proporcional. Voy a mejorar un poco esta línea, para que no hayan confusiones en algún momento del dibujo. Ok, tengo entonces ya mi plano con otro plano más pequeño en la parte interna. Voy a aprovechar de una vez que están solamente estos dos planos para mostrarles una técnica de redondeo de estas aristas.
Es decir, no me interesa que estas aristas sean filosas, que tengan este filo, sino que me interesa que sean redondeadas. La manera de hacer estos redondeos en las aristas es la siguiente. Yo lo primero que voy a hacer es marcar un punto sobre esta línea del rectángulo pequeño y voy a trasladar esta distancia. Voy a hacer una distancia similar en la otra línea. Similar, no tiene que ser exactamente igual, simplemente las voy a ubicar a una distancia que se asemeje. Voy a acercar aquí un poco para que vean, y la manera de realizar este redondeo va a ser la siguiente. Yo voy a conectar este punto y este punto a través de una curva tangente. ¿Qué es una curva tangente? Es una curva que, por aquí voy a ampliarlo un poco, tengo estos dos puntos. Una curva tangente sería una que corte este punto y roce este otro punto. Eso sería en este caso una curva tangente. ¿Qué no sería una curva tangente? Por ejemplo, una que haga este movimiento, esto no es tangente. O por el contrario, una que tenga este filo también aquí en este punto. Se debe notar en una curva tangente que corta estos dos puntos rozando las dos líneas de las que surgen. Es decir, desde aquí va a rozar esta línea y esta otra línea. Esto en este caso serían curvas que son tangentes. Entonces voy a realizar ese trazado tangente con una curva desde este punto hasta este punto. Tengo en ese caso ya una curva que es tangente. Voy a hacer el mismo procedimiento en cada una de las aristas. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a identificar este punto donde se va a proyectar en esta línea. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente extiendo una línea paralela hasta que se corte con el otro extremo de el plano pequeño. Es decir, aquí tengo este punto ya trasladado. ¿Qué voy a hacer? Voy a encontrar una distancia similar pero en esta línea. Entonces voy a trazar ese segundo punto aquí. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a trazar de nuevo una curva tangente entre esas dos líneas. En el caso de esta curva que acabo de trazar y esta curva, ya dos no son iguales, puesto que están en lugares distintos de ese plano. Voy a encontrar ese mismo redondeo en la parte de atrás. Entonces para eso lo que voy a hacer es trasladar este punto hacia la parte de atrás. Voy a borrar estas flechas para que no generen confusión. Ok, voy entonces a trasladar este punto hacia la parte de atrás que sea paralelo con la línea del lado izquierdo, es decir, con esta línea. Con esa línea lo que hago es encontrar este punto de intersección. Voy a bajar un poco el tamaño y la opacidad de estas líneas para que queden más tenues. Recuerden que el trazado deben hacerlo tenue, lo más tenue posible. Ahora entonces voy a encontrar esta distancia en esta otra línea. Voy a trazar este punto aquí y voy a trazar una curva que sea tangente a estos dos puntos. Voy a trazar esa curva tangente y tengo entonces ya redondeados tres aristas, tres vértices de ese plano. Voy entonces por último a redondear esta arista que tengo aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Como ya tengo todos los puntos identificados, simplemente traslado estos puntos hasta el otro lado de forma paralela y este otro punto lo voy a trasladar también de forma paralela. Entonces de esa manera encuentro estos dos puntos. ¿Qué voy a hacer ahora? A trazar una curva paralela en este sector del dibujo. Entonces me voy a acercar bastante para que puedan ver cómo sería en este caso esa curva tangente. Esta curva es tangente a este plano. Ok, tengo entonces ya un plano inicial. Voy a acomodar esto bien. Un plano inicial que tiene sus vértices redondeados. Más adelante vamos a continuar haciendo redondeos, pero quería aprovechar que este plano está vacío para no generar confusión con próximas líneas. Entonces voy a borrar esta parte para que ustedes no se confundan. Y el procedimiento a seguir
será que estos puntos exteriores del plano grande, los voy a extender hacia la parte de arriba con líneas verticales. Estas líneas deben tratar que les queden bien verticales, porque de esto, como les decía inicialmente, va a depender que mi dibujo tenga unas buenas proporciones. Entonces acabo de trazar estas aristas de mi plano original, del plano grande, hacia arriba. ¿Para qué? Estoy haciendo esto básicamente para generar aquí en esta parte un paralelepípedo que esté basado en estas líneas del plano grande. Entonces voy a trazar esta línea, voy a trazar ahora esta otra línea. Fíjense que inicio muy tenue, y si todo va bien hasta el momento, estas dos líneas deberían cerrarse con una línea que sea paralela a las anteriores. Listo, tengo entonces un plano grande en la parte de abajo, y ahora ese plano ya es un paralelepípedo. En el plano de abajo entonces tenemos un plano más pequeño con sus aristas redondeadas. Vamos a hacer entonces ahora un siguiente proceso de redondeo. En este caso lo que vamos a redondear son este plano de la cara superior del paralelepípedo que acabamos de crear. Recuerden que ese paralelepípedo está creado en base al plano grande, es decir, al plano que no hemos redondeado todavía. ¿Qué vamos a hacer en ese plano superior? Voy nuevamente a redondearle las aristas. Entonces voy a identificar un punto por aquí y voy a trazar otro punto que sea similar, a una distancia similar de la arista. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar aquí un poco para que ustedes observen, y voy a trazar una curva que sea tangente a estas dos líneas. Voy a alejar, que ya tengo un redondeo de ese vértice. Voy a trasladar esta medida hasta el otro lado para encontrar el punto correspondiente al otro lado del plano, y voy a ubicar un punto que esté más o menos a la misma distancia. Esta distancia es similar a esta distancia. Ahora voy a trazar una curva que sea tangente a estas dos líneas, es decir, esta curva se vería así. Fíjense que esta curva no es igual a esta curva, no deben quedar iguales puesto que están en lugares distintos del dibujo. A continuación voy a trasladar este punto hacia la parte de atrás de ese plano. Entonces voy a extender esta línea que sea paralela hasta este punto. Ya habiendo identificado este punto, lo que voy a hacer es trazar otro punto que esté a una distancia similar aquí. Entonces voy a trazar ese punto aquí y voy a hacer el mismo proceso que he venido haciendo, es decir, voy a trazar una curva que sea tangente a esta línea y a esta línea, que se corten en esos dos puntos. Me falta solamente un redondeo en la parte posterior de ese plano. ¿Qué voy a hacer? Voy a trasladar este punto de manera paralela hasta aquí para identificar este primer punto, y voy a trasladar este punto hacia la parte de atrás para identificar el segundo punto. ¿Qué voy a hacer entonces en este caso? Nuevamente me voy a acercar y voy a trazar una curva que sea tangente a estas dos líneas y que se corten por esos puntos. ¿Listo? Tengo en este caso ya un paralelepípedo que tiene su cara superior redondeada, y tengo un plano más pequeño en la parte inferior que tiene también sus vértices redondeados. Ahora lo que voy a hacer es conectar esas dos curvas con líneas tangentes. Para eso les voy a explicar aquí en este otro pedazo. Voy a suponer que tengo esta curva en la parte superior
y que tengo esta otra curva en la parte inferior. La única posibilidad que tengo para conectar estas dos curvas a través de una tangente sería con una línea que pase, que corte por este punto y que corte por este punto. Esta línea, en este caso, es tangente a estas dos curvas. ¿Cómo no sería una línea tangente que las conecte? Por ejemplo, esta línea no es tangente porque fíjense que está cortando esta curva en dos puntos y esta curva en dos puntos. La definición de una línea tangente es una línea que corta otra en un solo punto, es decir, que la corte por este punto y por este punto. Entonces yo puedo conectar estas dos curvas a través de una tangente de esta manera. Esto lo deben tener en cuenta para el siguiente paso. Voy entonces a borrar. Voy a borrar esto para que no haya confusión y nuevamente me voy a acercar aquí. Voy a conectar esta curva con esta curva a partir de una línea que sea tangente a las dos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa curva va a venir desde este punto, saliendo de este punto y conectando con esta otra curva. Voy a trazarlo en un solo trazo, voy a hacerlo en un solo trazo, en la redundancia. Voy entonces a trazar esta línea tenue que me está conectando estas dos curvas de forma tangente. Lo mismo me va a ocurrir aquí en este otro extremo. Este otro extremo también necesita una línea tangente que corte esta curva y esta curva. Entonces voy a trazar estas dos líneas que sean tangente, esta línea que sea tangente. Tengo entonces ya en los dos extremos dos líneas que son tangentes que me marcan cuál es el contorno de ese volumen. Fíjense que en la parte interior quedan también estos puntos. Estos puntos, ¿cómo los voy a conectar? En este caso no van a ser tangentes, sino simplemente lanzo una línea que conecta el punto del plano pequeño de abajo con el punto del redondeo del plano grande de arriba. Lo mismo en este lado. Esto en este caso harían las veces de isocurvas. Voy a hacer exactamente lo mismo en la parte de atrás. Aquí lo van a ver más claro. Este punto lo voy a conectar con este punto, que es su correspondiente en la parte de arriba en el plano grande. Entonces voy a conectar esta línea, estos dos puntos con esta línea y estos dos puntos con esta línea. Si ustedes se fijan, aquí yo lo estoy haciendo un poco más, con una línea más gruesa de lo que debería, simplemente para que ustedes puedan observar cómo realizar el trazo. La recomendación que les hago es que ustedes, como siempre, hagan trazados bastante tenues, aunque sé que se confunde un poco más la línea, pero después yo puedo corregir con mayor facilidad. Entonces tengo en este momento mi primer volumen, que en este caso, si ustedes se fijan, voy a hacerlo por aquí. Lo que hemos hecho es básicamente en la vista frontal, lo que tengo es un cono truncado al revés. Es decir, una pirámide truncada al revés. Y si veo esto en su vista superior, lo que estaría viendo yo sería este mismo plano. En vista superior veo el plano, pero en este caso lo veo redondeado. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Un plano redondeado en la parte superior y en la vista frontal se vería como un cono truncado al revés. ¿Por qué al revés? Porque nosotros sabemos que estoy utilizando el término cono, y es correcto, es una pirámide. Esta pirámide, así sería una pirámide convencional, y si yo a esta pirámide le corto este pedazo, se me queda una pirámide truncada. Esto sería una pirámide truncada. Pero en este caso esta pirámide estaría girada, estaría al revés. Bueno, entonces voy a continuar aquí. Después de dar esta explicación voy a borrar. Y vamos a continuar aquí con el siguiente paso.
Todos estos pasos que hemos visto de crear el paralelepípedo, de crear un plano interior más pequeño y lo de los redondeos va a ser el procedimiento que se va a seguir repitiendo en todo el dibujo. Es decir que les voy a mostrar por aquí cómo debería quedar nuestro dibujo en una vista frontal. Lo que acabo de hacer entonces es esta pirámide truncada al revés, que va a ser parte de la base de esta licuadora. Posteriormente voy a agregar otra pirámide truncada. Esta vez esta pirámide va a ser un poco más alargada. Posteriormente voy a hacer otra pirámide truncada, otra pirámide al revés nuevamente, y por último otra pirámide truncada de manera convencional. ¿Qué es esto que estoy dibujando aquí? Pues es la estructura geométrica de esta licuadora. Esto sería la base, este sería el vaso, esta sería la tapa, y en su conjunto formarían la geometría de esa licuadora. Esto aquí lo voy a simplemente a reducir para que lo tengamos ahí como una referencia, y lo voy a ubicar por aquí en un espacio pequeñito de la esquina para que lo podamos ver en cualquier momento cuando lo necesitemos. Entonces vamos a continuar. Como les decía, aquí tengo mi primer mi primera pirámide truncada, esta, que es la que acabamos de hacer. Esta me va a decir que ya la terminamos. Entonces vamos a hacer ahora una pirámide truncada, pero esta vez ya no en posición inversa, sino en una posición recta. A continuación, lo que voy a hacer es que estas líneas verticales las voy a extender hacia arriba, porque lo que voy a hacer en este punto es adicionar otro paralelepípedo en la parte superior de este. En este caso sería la operación de adición que les comentaba al principio que vamos a realizar. Es decir, lo que hice fue estas líneas verticales extenderlas, incluida la línea de atrás. Recuerden que lo que estoy extendiendo son las líneas verticales del paralelepípedo grande. ¿Qué voy a hacer entonces a continuación? Fíjense en esta medida que tengo aquí, desde la base del paralelepípedo hasta la parte de arriba del paralelepípedo. Esa distancia lo que voy a hacer es que la voy a replicar 2 veces hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que voy a trazar otro punto de esa misma distancia, primer punto ahí, es decir, ya tengo una altura correspondiente a esta base, y esa misma altura la voy a replicar nuevamente, es decir, tengo una segunda altura, en este caso que estaría del doble. Esto es el doble de esto. ¿Okay? Tengo entonces una línea dividida en la parte superior. Pues no voy a trazar aquí nuevamente este punto. Listo, tengo ya una altura definida del doble de la inicial. ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque me interesa que el paralelepípedo que voy a sumarle en la parte superior sea del doble de altura. Eso es lo que acabamos de hacer. Entonces, basado en esta altura, voy a trazar una línea que sea paralela a todas las que hemos venido trazando hasta el momento. Es decir, esa línea que acabo de trazar debe ser paralela a esta y debe ser paralela también a esta línea. En esta fase, recuerden, es muy importante conservar el paralelismo. Fíjense que la tracé hasta que se conecta con esta línea de extensión de la parte frontal del paralelepípedo grande de abajo. Voy ahora a trazar una línea paralela hasta este punto. Voy a hacer exactamente lo mismo. Fíjense que yo estoy trazando unas líneas muy tenues al principio, en el caso mío, que lo estoy haciendo desde el iPad, pero ustedes deben trazar esas líneas muy tenues siempre y hacer shadowing. Es muy importante para que logren tener buen paralelismo, hacer shadowing.
Ok, entonces tengo entonces ya el plano de este segundo paralelepípedo. Tengo entonces el plano superior de ese paralelepípedo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Recuerden que ese paralelepípedo es del doble de altura del paralelepípedo de abajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el mismo procedimiento de la parte de abajo, del primer plano que dibujamos. Es decir, voy a encontrarle a este su punto medio. Acabo de encontrar el punto medio a partir de las diagonales y voy a hacer el mismo procedimiento de encontrar un plano que sea más pequeño que ese, nuevamente en la parte interior. Esto lo voy a hacer un poco más rápido porque ya espero que haya quedado claro. Si no, pueden devolver el video a la parte inicial donde estaba haciendo el primer plano para que esto quede bastante claro. Entonces lo único que estoy haciendo es trazando un plano que sea proporcional, más pequeño, pero proporcional al plano exterior. Tengo entonces este plano más pequeño. ¿Qué voy a hacer con ese plano más pequeño? Lo que voy a hacer es nuevamente redondearlo. Voy a redondear ese plano pequeño. ¿Cómo lo voy a hacer? Esto ya lo saben hacer entonces ustedes. Voy a encontrar un punto aquí y un punto más o menos a la misma distancia y voy a trazar una curva que sea tangente aquí. Voy a trasladar este mismo punto hacia el otro lado, hasta aquí, y voy a encontrar otro punto que sea equidistante a este vértice. Entonces voy a trazar mi curva tangente en ese punto. Voy a hacer lo mismo hacia atrás, esta línea, y voy a hacer lo mismo en esta parte de aquí. Encuentro este punto y un punto equidistante. Voy a trazar mi curva paralela, mi curva tangente, y solamente me falta identificar este mismo punto al otro lado. Por aquí me da y por aquí me dio el otro punto. Voy a hacer exactamente lo mismo, me voy a acercar y voy a trazar esta curva tangente. Fíjense de nuevo que las curvas en general no son iguales unas a otras. Eso está bien que no sean líneas iguales. A continuación, lo que voy a hacer es nuevamente unir estas curvas que me quedaron de este plano superior con las curvas de este plano grande de abajo. Nuevamente tengo que hacerlos a través de una recta que sea tangente, es decir, una línea que corte esta curva tangente y que corte esta otra curva de forma tangente. Esa línea recta sería entonces más o menos así. Tengo ya esa línea recta tangente. Y lo mismo al otro lado. A este lado tengo que trazar una tangente a esta curva y tangente a esta curva. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es trazar esa línea recta y en este caso tengo ya los dos contornos de esta parte superior de la base. En este caso sería la base de la licuadora. ¿Qué me falta? Nuevamente trazar las isocurvas. Voy a trazar las isocurvas, es decir, desde este punto hasta este punto voy a unirlos con una línea recta. Entonces me voy a acercar aquí un poco, voy a girar un poquito la línea, voy a hacer un poco de shadow, trazo esta línea. Voy a hacer exactamente lo mismo en esta zona con este punto y con este punto. Y en este caso tengo mis isocurvas de este extremo. Voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. Recuerden que es
ideal hacer el mismo procedimiento siempre de forma transparente. Esto me va a llevar después a definir incluso el color. Todo, por favor, háganlo muy tenue. Estoy trazando yo muy fuerte para lo que ustedes deberían hacerlo. Simplemente vuelvo y repito, es para que se alcancen a observar todas las líneas. Tengo entonces en este momento ya definido lo siguiente. Tengo definida la parte de abajo de la base y ahora ya definí también esta parte de la base, que es también un cono, que es una pirámide truncada, en este caso en posición normal, llamémoslo así. Voy a borrar esta flecha para que no me genere confusión. Voy aquí a terminar de hacer esto. Ok, continuamos entonces con la siguiente parte. Como les decía, todo es una repetición de este mismo procedimiento. Antes de continuar con la siguiente parte, quiero mostrarles lo siguiente. Miren que este punto y este punto no están conectados, ni este punto y este punto. Esos puntos me sirven como isocurvas, entonces los voy a conectar también. Voy a conectar este punto con este y este otro, aunque quedan superpuestos uno con el otro, también lo voy a conectar hacia arriba. Listo, lo voy a hacer muy tenue. Lo mismo en esta zona, este punto lo voy a conectar con este punto muy tenue y esos van a ser mis isocurvas. Listo, este también lo puedo conectar, pero fíjense que está totalmente superpuesto al otro. Si a ustedes no se les superpone, pueden trazarlo. En el caso mío, si se están superponiendo, entonces no lo voy a trazar. Entonces ahora sí, retomemos. Voy a continuar con la siguiente parte, que es esta del vaso. Voy a hacer el vaso. ¿Cómo es ese vaso? Ese vaso nuevamente es una pirámide truncada. En este caso también está al revés, es decir, está igual en la misma posición que esta, pero es mucho más larga. Fíjense entonces que si este vaso es 2 veces más grande que la base, 2 veces más grande, este vaso sería en este caso, digamos que unas 3 veces más grande. Vamos a hacerlo 3 veces más grande aproximadamente. Entonces vuelvo aquí a mi dibujo. Vuelvo a mi dibujo y voy a hacer el mismo procedimiento. Esto ya es cuestión de repetir y repetir. Entonces voy a extender esta línea aún más. Voy a extender la línea de atrás aún más. Voy a extender esta línea del lado. Y voy a extender la línea del frente. Las voy a extender bastante. Voy a extender mucho más aquí. Y vamos a continuar entonces de la siguiente forma. Ya sabemos cómo medir que esto sea el doble de distancia. Entonces voy a hacer que ese vaso sea del triple de distancia de la base, es decir, el triple de esta distancia. Entonces voy a marcar una vez, 2 veces esa altura y 3 veces esa altura. ¿Okay? Incluso voy a hacer aquí una modificación. Voy a hacer que sea 4 veces más alto. Me parece que 3 veces es muy poquito, entonces voy a hacerlo 4 veces más alto. Ese vaso va a ser 4 veces más alto que la base inicial. Entonces ya marqué, recuerden, no van a ser 3 veces sino 4 veces. Miren, aquí hay una vez más alto, 2 veces más alto. Este segmento sería la tercera altura y esta es la cuarta altura. Ya ustedes podrían jugar incluso con esa altura si quieren verlo más alto o más bajito, ya depende en este caso del diseñador, de lo que el diseñador quiera. Entonces, como ya tengo la altura, voy a repetir el mismo procedimiento. Voy a trazar por este punto una línea
tenue que sea paralela a esta línea hasta que se corte con esta línea frontal. Y voy entonces ahora a trazar esta otra línea que se corte con esta otra línea de aquí. Tengo ya dos cortes. Voy a extender esta línea hasta que se me corta con esta, y por último voy a cerrar estas dos. Fíjense que aquí estoy aprovechando, como aquí esta línea me quedó un poco curva, por eso fíjense que esta línea no me iba a quedar paralela a esta. Entonces yo, como veo que eso me va a ocurrir, pues lo evito desde el principio. Lo que hago entonces es trazarla correctamente. ¿Listo? Yo evito que me ocurra ese error en este momento, porque podría entonces dañar mi dibujo. ¿Qué voy a hacer entonces a continuación? Exactamente lo mismo. Fíjense que viene de plano pequeño hacia plano grande, luego de plano grande a plano pequeño, que aquí es donde nosotros vamos en este momento aquí, y luego otra vez de plano pequeño pasamos a plano grande, que sería este plano. Entonces vamos a ver cómo se comporta en este caso. Entonces, como vamos de plano pequeño a plano grande, en este no tendríamos que hacer esa división del paralelepípedo, perdón, del plano pequeñito. No tendríamos que trazar las diagonales ni encontrar el plano central. Simplemente voy a redondear este plano. Voy a hacerlo entonces rápidamente, porque ustedes ya sabrán cómo se hace. Línea, curva que sea tangente, encuentro este punto, línea, curva que sea tangente, encuentro este punto en la parte de atrás, mido una distancia similar y trazo curva tangente, y con esta encuentro este punto de este otro extremo y este punto en este otro extremo, y trazo entonces mi curva tangente. Tengo entonces ya este plano con curvas tangentes, es decir, tengo un plano con sus vértices redondeados. El mismo procedimiento que hemos venido haciendo. En este caso voy a conectar esta curva con esta curva a partir de líneas tangentes. Lo que voy a hacer es trazar aquí. Voy a hacer lo mismo en el otro extremo, aquí. Fíjense que estos extremos lo que hacen es que me marcan el contorno del dibujo. Estos dos extremos son muy importantes, porque si estos dos extremos quedan bien, se va a notar en mi dibujo esta transición de pequeño a grande. Esta transición. Si esos extremos no me quedan bien definidos, mi dibujo se va a ver extraño. Entonces, bueno, ya tengo marcados estos extremos, los contornos externos. Voy a conectar isocurvas, es decir, este punto con este, lo voy a conectar con este, conecto esto con una línea recta. Podría conectar también este punto con este, pero fíjense que esos dos están superpuestos por esta otra línea. En el caso de mi dibujo así, no tiene que ser así en el de ustedes. Si a ustedes sí se les permite conectar estos puntos, conéctenlos todos, es decir, conecten este con este, y en este caso a mí tampoco me va a permitir conectar este con este punto. ¿Por qué? Porque está superpuesto, entonces en ese caso no lo hago. Pero aquí al frente sí, voy a conectar este punto con este punto. Lo voy a hacer con una línea recta. Línea recta, lo mismo este punto y este punto. Lo conecto con líneas rectas. Voy a hacer lo mismo atrás, es decir, este punto lo voy a conectar con este punto. Y este punto
con este punto. En algunas ocasiones coinciden algunos puntos con otros. Esto ocurre por la inclinación inicial que le dimos a todos nuestros paralelepípedos. Si ustedes tienen una inclinación distinta a esta, pues las líneas algunas no van a coincidir como me coinciden en mi dibujo, lo cual no significa que esté mal, significa que es un dibujo que tiene otra perspectiva, otra manera de verlo. Ok, entonces ya tengo el vaso. ¿Qué me está faltando? Me está faltando únicamente la tapa. Fíjense que la tapa entonces la voy a dibujar y esa tapa voy a decir que está también a una misma altura como esta base. La tapa la voy a hacer a la misma altura de la base. No estoy seguro que eso sea correcto en una licuadora, pero en la nuestra va a ser así. Quiero que sea una tapa bastante alta. Esto va a depender de qué, nuevamente de cada diseñador cómo decida hacerlo. Entonces voy a medir esta misma altura una sola vez hacia arriba. Aquí, es decir, esta altura es igual a esta. Vamos a borrar esta flecha para que no nos confundamos. Lo mismo esta flechita. Listo. Como ya tengo mi altura correspondiente, como tengo mi altura ya correspondiente ahí, voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar, como les digo, este dibujo. Si ustedes se aprenden los pasos del primer momento, con cada parte de la licuadora se les va a hacer cada vez más sencillo, siempre y cuando cuiden bastante el paralelismo. Si usted ve que su dibujo no está quedando muy bien, cuide el paralelismo. Miren aquí otra vez, porque esta línea está como inclinada, está torcida, no es recta, por eso se me abrió tanto este punto. Entonces yo nuevamente voy a corregir ese defecto que yo tengo, asegurándome de trazar una línea que sea paralela. Sí, es decir, este punto ya no lo tengo en cuenta, sino que voy a tener en cuenta este. ¿Por qué? Porque es el punto que me da para que estas dos líneas, esta línea y esta línea, sean paralelas. Lo importante siempre es que sea paralelo. Y tengo ya mi último plano, es decir, lo que tengo es este plano de arriba. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Como fíjense que aquí va de un plano grande a uno pequeño, ¿sí? Se reduce el plano, entonces voy a hacer lo mismo aquí. Voy a reducir ese plano de la parte superior. Esto ya nuevamente es repetitivo. Voy a trazarle las diagonales. ¿Listo? Con esa diagonal no solamente encuentro el centro, sino también puedo definir dónde ubicar ese plano pequeño. En el caso de este plano pequeño lo voy a hacer muy pequeño porque quiero que se note que es una tapa. Entonces voy a marcar un punto, fíjense que es más adentro en esa diagonal que lo que hemos venido haciendo aquí tradicionalmente. Entonces voy a trazar ese punto ahí bien hacia el centro. Ya ustedes definirán que también en el centro. Y voy a trasladar eso hasta mi otra diagonal. Voy a trasladar este punto hacia la diagonal hacia atrás. Me dio. Voy a trazar este punto hacia la diagonal. Aquí está. Y este punto, y este punto lo voy a conectar aquí. Tengo entonces, este lo voy a poner un poquito más oscuro para que ustedes lo noten. Tengo entonces este otro plano, de la parte de la tapa. Que voy a hacer en ese punto, voy a redondearle los vértices, pero como quiero que sea una tapa que se note que es más redondeada, entonces voy a seleccionar estos puntos del redondeo, los puntos del redondeo del vértice que sean mucho más amplios, ¿sí? Para que se note muchísimo más que ahí hay una curva que está redondeando esa parte. Entonces voy a trazar la curva tangente, traslado esta medida al otro lado,
identifico el punto equidistante, trazo esta curva, identifico el punto en la parte de atrás, punto equidistante, trazo esta curva que sea tangente. Ahora identifico este punto atrás, me da, y este punto lo identifico aquí. Voy a trazar entonces esta curva tangente. Nuevamente las curvas no son iguales, en cada lado pueden ser distintas. Entonces ya tengo mi último plano en la parte superior redondeado. Este quedó muy redondeado, era exactamente lo que yo quería, y lo único que me falta entonces es nuevamente conectar con líneas rectas tangentes esta curva y esta curva. ¿Sí? Voy a conectarlas con una línea recta tangente. Entonces voy a trazar aquí. Esa línea que acabo de trazar ya me está diciendo que eso está muy inclinado. Por eso son tan importantes estas líneas. Aquí voy a trazar esta tangente y ya tengo esas dos tangentes. Voy a trazar isocurvas. Estas isocurvas aquí sí me van a ayudar mucho, desde este punto de la curva de abajo hasta este punto de la curva de arriba. Estas isocurvas en esta parte del plano, como están inclinados, me van a ayudar bastante a que se note qué es lo que está ocurriendo ahí. Voy a conectar este punto con este punto. Y voy a conectar este punto con este punto. Lo mismo este punto con este punto. Este punto también debe ir conectado con este, pero fíjense que también está superpuesto ahí, entonces no se va a notar. Tengo aquí uno chiquitico que es muy importante. Puedo conectar, fíjense, estos dos, este punto con este punto, y ahí se me genera una isocurva chiquita. Pareciera que no tuviera importancia esa isocurva, pero realmente es importante trazarla. Entonces ya, si ustedes observan, tengo la estructura básica de mi licuadora en este momento ya desarrollada. Con esto, muchachos, ustedes ya tienen entonces la estructura geométrica de esa licuadora. Ustedes podrán preguntarse si es necesario hacer cada uno de estos pasos siempre. La respuesta es que no necesariamente. Si ustedes aprenden a observar estos volúmenes y cómo se construyen de manera más rápida, si dominan la construcción de estos sólidos, pueden evitarse algunos pasos de los que hicimos en este momento, pero por lo pronto, mientras ustedes logran esa comprensión del volumen, lo que les recomiendo es que sí hagan paso a paso, es decir, que no se salten ningún procedimiento del que acabamos de hacer en este momento. Con esto podríamos dar por finalizado el tutorial de la estructura, es decir, si ustedes llegan hasta este punto, yo en particular me daría por bien servido. Entiendo que hay alguna confusión de líneas ahí, pero si llegan hasta este punto, que estoy seguro que lo pueden hacer, ya tendrían un trabajo muy adelantado de este dibujo. Sin embargo, yo voy a continuar haciendo otras partes, no me voy a detener tanto, pero les voy a mostrar cómo podría entonces esta licuadora ser un poco más real, no simplemente geometrizada, sino que pueda verse un poco más real. Entonces, lo que le voy a hacer a esta licuadora, lo voy a hacer aquí en otra capa para conservar este dibujo. Lo que le voy a hacer es básicamente, por ejemplo, en la parte interior del vaso, este vaso es transparente, este vaso entonces va a tener un grosor. Por lo tanto, voy a copiar estas líneas de la base. Tiene un grosor, es decir, no es un plano simplemente, sino que
todo lo que ustedes vean en la realidad y traten de representarlo, siempre traten de hacerle grosor para que se entienda correctamente que eso es un objeto real y no simplemente un dibujo plano. Entonces voy a hacer aquí en la parte de arriba también, estoy simplemente, fíjense que yo aquí ya no estoy haciendo estos planos ni las diagonales, básicamente porque yo ya puedo saber más o menos por dónde van las líneas sin necesidad de hacer tantos trazos. Finalmente me interesa que ustedes aprendan a hacerlo así para que cuando se ahorren algunos pasos sepan por dónde van las líneas y se ahorren algunas y que ganen un poco más en claridad en el dibujo, que no sea tan confuso de hacer, sino que pueda ser un poco más sencillo. Aquí le acabo de hacer esta línea tangente, estas tangentes aquí, que son las tangentes de el grosor del vaso. Esto aquí también puede tener una isocurva. Las isocurvas empiezan a darle otras características a ese dibujo. Ese dibujo se va a empezar a ver mucho más bonito y más claro, además su geometría con las isocurvas. Yo tengo entonces aquí esto, voy simplemente aquí ya a repasar algunas líneas para que sean un poco más gruesas y que me quede mucho más definida. Voy a seleccionar algunas líneas, sobre todo líneas de contorno, para que se entienda por dónde iría mi dibujo. Aquí simplemente tengo que respetar toda la estructura que ya creé. La parte de abajo, como un tip que les puedo dar, es que siempre la línea inferior de un dibujo es una línea bastante gruesa, la línea inferior, porque se supone que ahí siempre se genera una sombra. Entonces yo puedo hacer que mi dibujo tenga distintos grosores de línea concentrándome en la parte de abajo. Aquí ya tengo un poquito mejor, ya no hay tanta confusión de líneas porque estoy resaltando unas por sobre otras. Aquí voy a trazar esto un poco más grueso, voy a conservar esta curva bien definida y voy a trazar esta otra línea. Como en todo, muchachos, esto es cuestión de practicar. Si no les sale muy bien a la primera, recuerden volver a intentarlo hasta que les salga mejor. Pero con esta estructura geométrica se ahorran bastante preocupación en cuanto a que sus dibujos no sean bien proporcionados o que se vayan a ver extraños en algún momento, ¿sí? Aquí tengo entonces ya una estructura un poco más oscura de este dibujo. ¿Qué le estaría haciendo falta en este caso? Le estaría haciendo falta, por ejemplo, elementos de comandos, es decir, cómo funciona esta licuadora. Las licuadoras, entonces, por lo general voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer aquí un plano inclinado. Ese plano yo ya sé que está ubicado bien ahí. Realmente lo estoy haciendo en este momento más a ojo, pero yo estoy ubicando este plano ahí. ¿Cómo podría ubicarlo de manera más precisa? Trazando las diagonales, digamos, trazando estas diagonales, que se me defina la línea central, etc. Pero yo en este caso lo estoy haciendo simplemente a ojo, porque como les digo, es para que ustedes observen cuál debería ser el paso a seguir si ustedes quieren que sus dibujos sean más detallados, es decir, que tengan características del producto, que no sea simplemente como la geometría. Voy entonces aquí a este plano, le voy a hacer estas perillas, por lo general son como cónicas, entonces voy a hacer otro plano aquí, voy a hacer otro plano aquí. Fíjense que siempre parto del paralelepípedo, siempre vuélvanse muy compinches de
paralelepípedo porque les va a ayudar muchísimo a definir la forma. ¿Sí? Voy a hacer entonces conectar esto con estas líneas, que hay una isocurva que me va a ayudar a definir esto. Tengo entonces ya el botón, queda un poco alargado ese botón, pero para el caso lo voy a dejar así. ¿Qué más le haría falta? La tapa, por ejemplo, no comparte el mismo plano. Realmente esto en la realidad no es como lo tenemos aquí, sino que si esta es la tapa nunca va a estar exactamente pegada al vaso. Es imposible que esté completamente pegada. Entonces voy a hacerle aquí un grosor pequeñito. Fíjense que ya estos detalles últimos lo que le empiezan es a dar realismo a ese dibujo para que no parezca un boceto geométrico. Vuelvo y repito esto. Entonces voy a trazar esta línea, una línea así muy suelta. Simplemente estoy tratando de copiar la curva y la recta de la que ya construí anteriormente. Sí, tengo ya esto. Puedo ponerle algunas otras isocurvas para mejorar la visualización de este plano. Entonces, por ejemplo, voy a trazar por aquí, por el centro de esta de arriba, esta línea que es paralela a esta y a todas las demás que vienen en ese sentido, y esta es una isocurva. Lo mismo esta de aquí, miren, esta línea me va a servir también como isocurva. ¿Con qué conecto este punto? Con el mismo punto central de la parte de abajo. En este caso no lo dibujé, pero lo voy a trazar por aquí. Aquí tengo ya esta otra isocurva y voy a bajar esta línea aquí. Sí, el tema de las isocurvas después lo podemos ver con mayor detalle. Creo que esta línea podría verse mucho mejor si es más gruesa. Ahí se genera como una sombra en medio, perdón, en la transición entre el vaso y y la base. Trazar aquí una línea muy exagerada, así muy gruesa. Esta es como una línea de sombra ahí que se genera. Estoy exagerándola bastante. ¿Cómo la estoy exagerando? Con trazos, uno encima del otro, haciendo cada vez más gruesa esta línea. Ok, tengo esto. Ya tengo entonces muchísimo mejor definido la base, el vaso y la tapa de la licuadora. Esto le falta en la parte interior. Voy a dibujar en la parte interior, lo voy a hacer incluso en otra capa. En la parte interior esto lleva las cuchillas. No me voy a detener muchísimo aquí, voy simplemente a dibujar una elipse. Esta elipse es una elipse cuyo eje menor es vertical, es decir, no puede ser así, porque miren que el eje menor de esta elipse es aquí, ni puede ser así, porque en este caso el eje menor sería este. Tiene que ser una elipse que sea de esta forma. Voy a borrar esto. Como les digo, todo este procedimiento ya no es necesario que ustedes lo repliquen, pero los que se quieran aventurar y arriesgar su dibujo, pues son bienvenidos. En esto se trata mucho de eso, de atreverse de alguna manera a dañar buenos dibujos que tengan. Si no se atreven a eso, pues va a ser bastante difícil que puedan realmente avanzar. Es importante que aprendan a desapegarse de sus dibujos cuando les quedan bien. Sí, aquí tengo otra cuchilla. No sé si esto venga así, un poco me lo estoy inventando. Creo que es más o menos como así. Tengo entonces ya mis cuchillas. Listo. Entonces ya con esto queda mi dibujo listo en líneas.
Creo que llevo en este momento 1 hora realizando este dibujo. Es un tiempo, digamos, normal para hacer un dibujo de buena calidad. Esto podría hacerse muchísimo más rápido si quiero simplemente hacer un esquema básico, pero si quieren llegar incluso a poderlo aplicar el color después, sería ideal que pudieran hacer un proceso más o menos de este tiempo. Yo por lo pronto me despido de ustedes. Los voy a dejar con una vista rápida de cómo le doy acabados de color a esta licuadora. Espero que hayan disfrutado este video tutorial. Espero que haya quedado claro el paso a paso. Como les digo, es repetitivo. Practiquen mucho, por favor. Hagan este ejercicio varias veces si no les queda bien, y si les queda bien, háganlo muchas más veces. Si tienen dudas, saben que pueden consultarme por correo electrónico o cuando nos veamos nuevamente en clase. Como les decía, esto no va a quedar como una tarea, es decir, no están obligados de alguna manera a realizar este ejercicio, pero se los recomiendo bastante para que practiquen, sobre todo en temporada de Semana Santa. Entonces, nuevamente muchísimas gracias, muchachos, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en la próxima.